media, escribí la fórmula. Quiero entender la fórmula, la media que se nota con x barra, ¿sí? Y la fórmula es sumatoria de f por x sobre n, ¿sí? Esto implica que para aplicar esta fórmula de mi tabla necesito dos elementos. F, frecuencia, ya me da luego esta columna, la columna de frecuencia. Le coloco acá arriba F porque no me da con el símbolo de F, sino que me da como un número de elementos, ¿sí? Entonces coloco F, pero sí el otro elemento que necesito, X, no tengo. Y ahí, vaya, X en una tabla de frecuencia, marca de clase. Entonces empiezo agregando elementos a mi tabla. Siempre esta tabla coloca bien hacia la izquierda porque vas a ver que esto es lo que te da el problema y vos tenés que agregarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 elementos tengo que agregarle a mi tabla. ¿Sí? El primer elemento, X, vaya X, marca de clase. Aparte va la marca de clase. Punto medio de cada clase. Con cada clase, intervalo de clase o clase. Punto medio, el número ya muy entendible. ¿Cómo se calcula? Otra cosa, por la semisuma. 45 más 50 igual dividido 2. Dale primero igual y después dividido 2. Y así sucesivamente voy calculando la marca de clase. ¿De dónde sale el 71,5? 69 más 74 igual dividido 2. Recuerde que algunas veces Tania me hizo P igual ya directamente dividido 2. O sea, también debe de número extraño. Vaya a pillar extraños, porque tu marca de clase tenés que comparar que siempre tiene que quedar acá dentro, en el medio. ¿Sí? Si te sale un número que no queda dentro de este intervalo, ahí ya te llama la atención. Algunas cosas yo ahí, ¿de acuerdo? Después de tener la marca de clase, ¿qué hago? Y multiplico con la f porque allá me pide sumatoria de f por x. Entonces, otra columna más le coloco como título f por x y obtengo multiplicando cada marca de clase por su frecuencia correspondiente. ¿Sí? 5 por 47,5. Boom. 13 por 53,5. Cada marca de clase por su frecuencia correspondiente. ¿De acuerdo? Pon ahí abajo, profe, así para... Es acá. Ahí abajo nomás. Ahí abajo donde no hay nada. Ahí para... Ahí. Gracias. Esto es 7 por 77,5 y eso da este resultado. Exactamente. Ahí. Y después, ¿qué se hace con los productos parciales? Se suman todito esto. ¿Sí? Y eso es lo que llevo en mi fórmula. Entonces, al terminar esta segunda columna y al hallar la sumatoria, me voy a mi fórmula y allí me dice la x barra es igual a sumatoria de f por x. ¿Sí? Epsilon, recuerden esto, símbolo de sumatoria. Sumatoria de f por x, dame la f por x, ya suma para t, acá la sumatoria de f por x. 6448 sobre n. N es la totalidad de los elementos con los que estoy trabajando. N, esto es n, ¿sí? Entonces, sobre 100. Efectúo la división, 64,5. ¿Sí? Con una cifra decimal ya suficiente. Como acá estamos trabajando con números enteros, entonces todos los números puedo redondear con una cifra decimal. ¿Sí? Siempre es importante trabajar con uno más de lo que, o sea, cuando estoy trabajando luego con entero, todos mis resultados ya puedo redondear con una cifra decimal. En caso que estoy trabajando con una cifra decimal, lo puedo redondear con 2 o dejar con 1. Eso ya queda intercalado. ¿Sí? Bien, la media, ya está. La mediana, recuerden que es el dato que está en el medio. Como los números, ya no tengo más los datos originales. Ya no tengo informaciones sobre los datos originales. Entonces ya no puedo decir, no, ya voy a tener que aplicar una fórmula para aproximar la mediana. ¿Sí? ¿Y cuál es la fórmula para la mediana? Esta es la fórmula. Mediana igual límite real inferior más paréntesis. Acá, signo más.
paréntesis, n sobre 2 menos FAA por C sobre F, todo sobre F. La raya de fracción empieza acá. De ahí que a mí me interesa ver, porque hubieras hace mío la gente de la raya de fracción a meter, no más Andri, con A penteoña pirugina. Puede que le afecte a la letra C o puede que no le afecte, eso no hay problema. Pero sí va a haber problemas si tu raya prolongada hasta allá. ¿Sí? Primero, esto me implica que necesito agregar la tabla dos elementos más. Límite real inferior y frecuencia acumulada. Entonces, me voy a mi tabla, hasta acá ya tenía y agrego dos elementos más. Límite real inferior y frecuencia acumulada. Límite real inferior, ¿se acuerdan? Es retroceder acá, 0,5. ¿Sí? Restarle al límite inferior 0,5. 44,5, 50,5, 56,5. ¿Sí? Límite real inferior. Y después, frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada, ir acumulando la frecuencia. ¿Cómo esto se acumula? Primero, 5. Después, 5 más 13, 18. 18 más 20, 38. Y así sucesivamente. La última frecuencia acumulada siempre debe coincidir con la totalidad de los datos, con N. Acá yo tengo frecuencia acumulada. ¿Sí? Con estos elementos, hasta acá ya puedo calcular mediana, moda, cuartiles, deciles y percentiles. ¿Sí? ¿Cómo uso esta fórmula? Porque una cosa es que tenga los elementos y otra cosa es cómo usar la fórmula. Para usar la fórmula, oye, no entendés a ver el límite real inferior. Pero mañana tú vas a ver el límite real inferior que está hoy. ¿Cuál es el que voy a usar? Porque no es sumatorio, no voy a sumar todo, sino que es un límite real inferior. Entonces, para aplicar esta fórmula, primero tengo que identificar, primero tengo que identificar cuál es el elemento que le contiene a la mediana. ¿Sí? Ya. La mediana es un dato que está en el medio. Yo no veo así mi conjunto detallado uno por uno para decir este está en el medio. Pero hay un elemento que me va a ayudar, que me va a decir más o menos mohona multégina. Y esa es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, ¿cuántos datos tenemos acá en el conjunto? 100. ¿Sí? La frecuencia acumulada me dice que hasta acá tengo 5 datos recientes. ¿Sí? Hasta acá tengo 18. ¿Llamo un tema, bebé? No. ¿Hasta acá cuántos datos tengo? 38. ¿Ya está el medio allí? No. ¿Hasta acá cuántos datos tengo? 63. Entonces dentro de esto está la mitad. Porque la mitad de mi conjunto es 50. Entonces, para calcular la mediana, acá, Iván, después te voy a explicar, esta es la medida que ya calculamos, que te explico después. La segunda medida ahora lo que estamos analizando, que es mediana. Esta es la fórmula de la mediana, y para aplicar esta fórmula, agregamos dos elementos a la tabla: límite real inferior y frecuencia acumulada. ¿Cómo uso la fórmula? Primero voy a calcular, es solamente para describir eso que ya dijimos recién. ¿Sí? Eso que ya dijimos recién. Para entender eso que ya dijimos recién, lo primero que tengo que calcular es este elemento, n sobre 2. Pongo n, ¿cuánto vale n? 100. N vale 100. Entonces, 100 dividido 2 me da 50, entonces mi conjunto, mi mitad está en el número 50. Con este 50 me voy a mi frecuencia acumulada y veo dónde cae 50 y me acuerdo de acá no, acá no, acá sí. ¿Dónde cae el 50? ¿Cuál es el primer número que le contiene al 50? Este número. Entonces marco esta línea y de ahí voy a sacar todos los datos que me piden. ¿Sí? Límite real inferior de la línea, dame la límite real inferior de la línea que marqué, 62,5. 62,5. Más paréntesis, n sobre 2, ya calculamos, 50. Menos, este no es frecuencia acumulada nada más. Fíjate que frecuencia acumulada es FA, pero ¿cuál es FAA?
Quiere decir frecuencia acumulada anterior. Es la frecuencia acumulada anterior a la línea que marcamos. ¿Cuánto es la frecuencia acumulada de la línea que marcamos? 63. Pero lo que me pide mi fórmula es la anterior, que es 38. La anterior, que es 38. Por eso FAA 38. Por C, C es tamaño de clase. ¿Cuánto es la extensión de cada intervalo de clase? Y para calcular el valor de C, resto en columna. No vaya a restar en fila así, porque ahí vas a perder un dado. Siempre vas a restar un número con el que está arriba. ¿Sí? Puedo restar 51 menos 45, o 57 menos 51, o puedo restar 68 menos 62 para calcular el valor de C. Acá resté 51 menos 45 me da igual a 6. Entonces C vale 6 sobre F. Vamos a ver la de línea marcada acá. ¿Y cuánto vale la F en esa línea que marcamos? 25 sobre 25. Y ahí ya cargo de una sola vez la calculadora. Mediana igual 62,5 más se abre paréntesis. Tenés que cargar todo de una sola vez. No vaya a darle igual por el camino. ¿Sí? 62,5 más se abre paréntesis. 50 menos 38 se cierra paréntesis. Por 6 dividido 25. Y después recién le das igual. No le vaya a dar igual por el camino, porque si no va a servir no. Y evidentemente tu resultado tiene que estar dentro de este intervalo de clase. ¿Sí? Dentro del intervalo de clase. ¿De acuerdo? Mediana, oído. Siguiente medida, la moda. ¿Dónde vas a decir moda? Lo que más abunda, lo que más existe. ¿Cuál es el intervalo de clase que está de moda? ¿Cuál te parece que es el intervalo de clase que está de moda? Más la gente ve elemento huerecoba el intervalo de clase que está de moda. ¿Cuál es el intervalo? ¿Cuántos elementos tiene 45-50? ¿Cuántos estudiantes usan este intervalo de peso? ¿Acá? ¿Cuántos estudiantes usan acá? ¿Acá? ¿Acá? ¿Cuál es el intervalo de clase que está de moda? El intervalo de clase que más estudiantes usan. ¿Cuál es el intervalo de peso que está de moda? 69-74. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor frecuencia. Entonces, para calcular moda, te vas a fijar en esta columna y vas a mirar cuál es el número mayor. ¿Sí? Entonces, marcamos ahora esta línea y de acá vamos a sacar todos los datos que me pide para la moda. ¿Qué me dice la fórmula de moda? Límite real inferior otra vez. ¿Cuánto vale el límite real inferior de la línea que marcamos? 68,5 más, y acá aparece un símbolo extraño, delta. ¿Se acuerdan? Triangulito. ¿Sí? Delta 1 y delta 2. ¿Qué es delta 1? La diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia anterior. Y delta 2 es la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia posterior. Acá me voy otra vez. Coa, allí vas a hablar de intervalo de marcado. Voy a hablar de frecuencia modal 30. Entonces, con el anterior hago la resta para mi delta 1. 30 menos 25. ¿Sí? 5. Y para delta 2 hago la resta con el que está abajo. 30 menos 7 que me da 23. Y reemplazo nomás ya entonces 68,5, ya dijimos por qué, más raya 5, ¿sí? Sobre 5 más 23 por C. C ya habíamos calculado, el tamaño de clase va a ser, en el ejercicio siempre va a ser el mismo. No es que para cada vez que voy a usar C tengo que calcular. Por 6, ¿sí? Y cargo así mismo en la calculadora cargando esto entre paréntesis. Acá me conviene colocar entre paréntesis el denominador, a no ser que ya voy a hacer la suma del denominador mentalmente y ya pongo 68,5 más 5 por 6 dividido y hice la suma mental y ya cargo ese número. Pero si no voy a hacer esa suma mentalmente, hago 68,5 más 5 por 6 dividido, se abre paréntesis, 5 más 20. ¿De acuerdo? Con esto tenemos entonces media, mediana y moda. Medidas de posición.
cuartiles, deciles y percentiles. Tiene el mismo criterio y el mismo procedimiento de la mediana. La fórmula luego parecidísima, con la diferencia que cuando es mediana, lo único que va a cambiar es n. Mediana es n sobre 2. Cuartil va a ser sobre 4. Decil sobre 10 y percentil sobre 100. Y lleva un coeficiente adelante, porque puede ser cuartil 1, entonces 1 por n sobre 4. Decil 5, por decirte. Entonces va a ser 5 por n sobre 10. ¿Sí? Es decir, percentil 30. 30 por n sobre 100. ¿Sí? Y lo mismo. Entonces, cuando voy a calcular la medida de posición, me tiene que decir el problema más la calculadora. Cuartil 1, cuartil 3, decil 7 y percentil 20. Empezamos con cuartil 1. Ya no pongo más Q sub K, ya pongo Q sub 1. ¿Sí? Es igual límite real inferior más, y ya es 1 por n sobre 4. Menos f a a por c sobre f. Y lo primero que busco es este elemento 1 por n sobre 4. ¿Cuánto me da 1 por n sobre 4? 25. ¿Dónde voy? En frecuencia acumulada. Acá cae 25. Acá. Acá. ¿Sí? Entonces marco esta línea y ahí saco todos los datos que me piden. ¿Qué me pide primeramente? El límite real inferior. ¿Cuánto es el límite real inferior? 56,5 más, ¿sí? Paréntesis, 1 por n sobre 4. 25 menos FAA. Recuerden que FAA quiere decir la frecuencia acumulada que está antes. ¿Cuánto es? 18. ¿Cómo va? Menos 18. Se cierra por 6 sobre F. F. ¿Cuánto vale la F? 20. ¿Sí? Y ya tengo cuartil 1. Por más de que no te pide, igual vas a buscar también cuartil 3, nada más que acá pidió también cuartil 3. Límite real inferior, ¿de acuerdo? Más 3 por n sobre 4. Menos FA por c sobre f. ¿Qué busco primeramente? 3 por n sobre 4. ¿Cuánto me da? 75. ¿Dónde cae 75? En 93. ¿Sí? ¿Cuánto es el límite real inferior? 68,5 más 3 por n sobre 4, que ya calculé 75 menos acumulada anterior. Acumulada anterior de este 63 por C, que es 6 sobre F 30. ¿Sí? Y cargo todo de una vez. ¿Sí? Decir la misma cosa. Por ejemplo, decir 7. Límite real inferior. Decir 7. Entonces, 7 por n, como es decir, sobre 10. Menos FA por C sobre F. ¿Qué busco primeramente? 7 por n sobre 10. 7 por ¿cuánto era que vale n? N, miren, 7. 7 por 100 sobre 10 me da 70. Obvio, dame 70. ¿Dónde cae 70? Dentro de 93. Límite real inferior 68,5. ¿Sí? Más paréntesis 70 menos acumulada anterior 63 por 6, que es C sobre F que es 30. Cargo todo de una vez, ya tenemos decir 7. Cualquiera de los percentiles me puede pedir, me pide percentil 20. 20 por n sobre 100, ¿de acuerdo? 20 por n sobre 100. ¿Por qué sobre 100? Porque es percentil. ¿Por qué sobre 10? Porque es decil. Y cuando es cuartil es sobre 4. Y el coeficiente de la n, de acuerdo a qué cuantil es lo que me pide. ¿Sí? Me pide percentil 20, entonces 20 por n. Calculo este elemento, sale 20. ¿Dónde cae 20? En 5 cae 20.
En 18 cae 20. No, cae en 38. Tiene que ser el primer número que le contiene, porque 18 ya está muy cerca, ¿sí? Pero todavía no le contiene a 20. 38, límite real inferior, 56,5, ¿sí? 56,5 más 20 menos acumulada anterior que 18 por 6 sobre frecuencia acá, 20, ¿sí? Y cargo todo de una vez y me sale el resultado. Por más que haya, fíjate que este cayó en la misma clase que el cuartil 3, pero no sale el mismo resultado. Sí tiene que salir el resultado cuando se trata de cuartiles que coinciden. Por ejemplo, decil 7 con percentil 70. Ahí sí tiene que salir el mismo resultado, porque representan la misma medida. Cuartil 1 con percentil 25, por ejemplo, que cumplen, representan la misma medida. Ahí pueden coincidir los resultados. Y después ya vienen las medidas de variabilidad, ¿sí? Hasta el momento era que agregué hasta acá los elementos de mi tabla. Para las medidas de variabilidad se agregan 3 columnas más. ¿Cuáles son esas columnas? Empezamos con el rango intercuartil. Cuartil 3 menos cuartil 1. No agregué nada, directamente cuartil 3, movíme a cuartil 3, nada menos. 70,9. Menos cuartil 1, 58,6. Se resta directamente, ya tengo rango intercuartil. Desviación media. La fórmula es similar a la fórmula de la media. ¿Por qué? Porque lleva sumatoria de f por x menos x barra sobre m. Entonces, para aplicar esta fórmula necesito agregar a mi tabla, por ahora, 2 elementos. Este elemento primeramente necesito, x menos x barra. Entonces, pongo acá, cierro esto, una columna más x menos x barra. Quiere decir, x, dame 47,5 menos x barra, la media, acá está x barra. Entonces voy restando cada uno con x barra, ¿sí? 47,5 menos 64, salió las celdas ahí nada. Vale, si no quedan ni estrella, vuelve. 47,5 menos 64,5. Voy restando uno por uno. Pero otra cosa a tener en cuenta, fíjate que acá es, ¿qué indica eso? Valor absoluto. Que en caso de que mi resultado salga negativo, yo ya tengo que expresar siempre en positivo. Porque si yo resto 47,5 menos 64,5 me va a dar menos 17. Pero al llevar el valor absoluto, quiere decir que a mí no me interesa si es positivo o negativo. Yo quiero saber nomás cuánto dista la media de cada uno. Entonces, por eso siempre esto va a expresar en positivo. No te vayas a olvidar de eso, ¿sí? Y va manteniendo el mismo intervalo. ¿Cuánto era el intervalo? De 6 en 6, ¿verdad? Porque el tamaño de clase es 6. Entonces, por eso es que la marca de clase va de 6 en 6, límite real inferior va de 6 en 6, ¿sí? Siempre coincide con lo que es el tamaño del intervalo de clase. Y esto va a ir bajando de 6 en 6 también, y después va subiendo otra vez de 6 en 6. ¿Cómo se hace esto? Vuelvo a preguntar. 47,5 menos 64,5. 17. Después, ¿qué resto? 53,5 menos 64,5. Me da 11. Y así sucesivamente, ¿sí? Después de calcular, de tener esta columna, ya busco la segunda, que es multiplicar cada uno por la f. Es f por x menos x barra, quiere decir 17 por 5. ¿Sí? Y eso me da 85. Después, 11 por 13. Después, 5 por 20. 1 por 7 por 30. Y así sucesivamente. Después de obtener todo esto, ¿qué hago? Sumo todo. ¿Sí? 5 por 20. 100 tiene que ser aquí. Alguien borró. Borrar en el hilo que tiene que ser 100. Se suma todo esto, ¿de acuerdo? Y esto se lleva como numerador.
654 sobre n que vale 100 se efectúa y ya tenemos la desviación media. Después para la varianza, ya similar, parecidísima la fórmula. Lo único que se agrega un cuadrado. ¿Pero qué es lo que está elevado al cuadrado? La resta. ¿Sí? El cuadrado es de la resta. Quiere decir que para eso es lo que tengo que agregar la tercera columna. ¿Sí? Es, acá está, la diferencia. Muy grande la diferencia. ¿Vale la diferencia? 17. Entonces es 17 al cuadrado y después multiplico por su f, que es 5. ¿Sí? 17 al cuadrado por 5. Después, ¿qué sería? ¿Cuál? 11 al cuadrado. 11 al cuadrado por 13. ¿Sí? 5 al cuadrado por 20. Que es lo mismo algebraicamente. Gente, algebraicamente la misma cosa es multiplicar entre sí estos dos números. ¿Por qué? Porque si yo multiplico esto con esto, ¿qué estoy multiplicando? X menos X barra por F por X menos X barra. Entonces ya multiplico dos veces por sí mismo la diferencia. ¿Sí? Entonces, si multiplico estos dos es lo mismo, F por X menos X barra al cuadrado. Directamente, 17 por 85 o 17 al cuadrado por 5. ¿Sí? Tengo cada uno de estos productos, luego sumo todo, la sumatoria me da 6196. Entonces, vamos a poner varianza 6196 sobre n que vale 100 y me da 61,96 que ya redondeé a 62. Las otras medidas que es aplicación directa de fórmula, la varianza raíz cuadrada de, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, raíz cuadrada de 62 que sale 7,9. Coeficiente de variación, desviación típica 7,9 sobre x barra media o x barra 64,5 multiplicado por 100. ¿Sí? 7,9 dividido 64,5 por 100 igual con una cifra decimal 12,2%. Esta medida hay que expresar en porcentaje. Y por último, coeficiente de simetría de Pearson, 3 paréntesis, media menos mediana, vuelvo a valer la n media, x barra 64,5 menos mediana, acá está 65,4. Acá el 3 es constante, siempre va a ser 3, no importa el ejercicio. 3 por paréntesis, media menos mediana sobre desviación típica. Cargo así mismo con el paréntesis y ahí me sale este resultado. El único resultado que puede salir o positivo o negativo. No quiere decir que siempre tenga que salir negativo, pero puede que salga positivo o negativo. Todas las otras medidas siempre tienen que salir con positivo. Medidas descriptivas para datos agrupados. Esto.